Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión informativa de El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Nuevo intercambio entre Hamás e Israel. El grupo islamista liberó a 3 rehenes a cambio de la excarcelación de 183 presos palestinos. De otro lado, después de 9 meses, se reabrió el cruce de Rafah en la frontera con Egipto para que 50 gazatíes reciban atención médica. Expectativa en México, Canadá y China. El presidente Donald Trump podría imponer hoy aranceles a estos países, un 25% para sus vecinos y del 10% al gigante asiático, tal como lo prometió durante su campaña, y se esperan también represalias por parte de estos 3 países hacia Washington. Marchas LGBTI y antifascistas contra el presidente argentino Javier Milei. Miles de personas en el país y alrededor del mundo se manifestaron hoy en contra del discurso del mandatario en Davos, quien vinculó la homosexualidad con la pedofilia y arremetió contra la ideología de género. Vamos a empezar en Medio Oriente. 3 rehenes israelíes cautivos en Gaza fueron canjeados este sábado por 183 detenidos palestinos, en el que fue el 4º intercambio desde el inicio de la tregua entre Israel y Hamás. Los liberados son el franco-israelí Ofer Calderón, el israelí estadounidense Kate Siegel y el israelí Yarden Vivas, cuya esposa y 2 hijos Hamás había dicho que fallecieron en 2023 por un bombardeo de Tel Aviv. El gobierno de Benjamín Netanyahu exige que se aclare qué pasó con ellos. Veamos el reporte. Hamás liberó a 3 rehenes israelíes en el 4º intercambio de prisioneros después del alto al fuego. La operación tuvo lugar en 2 lugares diferentes de la Franja de Gaza. Una vez más, fue escenificada por el movimiento islamista palestino en presencia de combatientes armados. Primero, en el sur del enclave, en Han Yunis, el israelí Yarden Vivas fue recibido por equipos de la Cruz Roja antes de ser entregado al ejército israelí, antes de reunirse con sus seres queridos en Israel. Pero el destino de su esposa y de sus 2 hijos pequeños, que también fueron secuestrados el 7 de octubre, sigue incierto, aunque Hamás anunció su muerte en 2023. Yarden ha vuelto a casa, pero su esposa Shiri y sus hijos Ariel y Kfir no. Llevamos mucho tiempo buscándolos e investigando su destino. Seguimos exigiendo a los mediadores información sobre su estado. El franco-israelí Ofer Calderón también fue liberado esta mañana. Sus 2 hijos, secuestrados durante el ataque del 7 de octubre, fueron liberados al mes siguiente como parte del primer acuerdo del alto al fuego en noviembre de 2023. Su familia y amigos, reunidos cerca de Tel Aviv, celebraron su regreso. Hay tanta gente que debería poder vivir esto hoy, y me gustaría decirles, seguiremos luchando hasta el último rehén, lucharemos por todos. El rehén israelí estadounidense Keith Siegel fue liberado poco después a las afueras de la ciudad de Gaza, antes de que fuera llevado a Israel. Tras 484 días de cautiverio, estos 3 hombres fueron liberados en el marco del 4º intercambio desde el inicio de la tregua en Gaza el 19 de enero. Este sábado, Israel ha liberado de sus prisiones a 183 detenidos palestinos. 20 rehenes israelíes deben todavía ser liberados durante la primera fase del acuerdo de alto al fuego. Está previsto que el martes comiencen las negociaciones para la liberación de otros 60 rehenes y la retirada del ejército israelí de Gaza como parte de la segunda fase de la tregua. Los 183 presos palestinos que quedaron en libertad se encontraban detenidos en Israel y en Gaza bajo control israelí. El grupo se dirigió mayormente al sur del enclave, mientras que una treintena fue recibido por una multitud en Cisjordania ocupada. Veamos más detalles en el informe de Dasil Lanza. Cisjordania y Gaza dan la bienvenida a 183 presos palestinos liberados. Una medida que se da en el marco del acuerdo de cese al fuego en la franja y como contraparte por la liberación de otros 3 rehenes israelíes en manos de Hamás. Algunos de los reclusos se encontraban detenidos en la prisión de Ofer en Cisjordania, mientras que otros estaban en Gaza, todos bajo control israelí.
El destino de estos liberados se bifurcó, ya que 150 se dirigieron a Gaza, mientras que 32 bajaron en autobús en Ramala, en la Cisjordania ocupada. En tanto, según la oficina de prensa de Hamás, uno de ellos se exiliará en Egipto. Ali Barghouti es uno de los que llegó a Cisjordania, donde los recibió una multitud. Esta es Gaza, que muestra el mensaje de libertad a pesar del asedio. La cadena perpetua se rompió y el asedio a Gaza se romperá pronto. Otros, como Mohamed Kaskus, denuncian haber pasado por torturas durante su cautiverio. Ciertamente es una sensación indescriptible y sin duda un sentimiento mixto de tristeza y alegría, ya que hemos dejado a nuestros hermanos en cautiverio, sometidos a matanzas, torturas, hambre, intimidación y abusos. Lo que el movimiento de cautivos está soportando dentro de las cárceles israelíes no es menos de lo que el pueblo palestino está soportando fuera de las cárceles en Cisjordania y, en particular, en la Franja de Gaza. En Khan Yunis, al sur de la Franja, otra multitud de palestinos recibió a sus compatriotas. En más de 15 meses de conflicto, esta es la segunda vez que Israel y Hamás llegan a un acuerdo de cese al fuego. Ahora ya se eleva a 18 el número total de rehenes entregados, incluidos 5 tailandeses. En tanto, Israel ya liberó a 583 presos y detenidos palestinos, algunos condenados a cadena perpetua y otros detenidos durante la guerra sin condena. Y hay expectativa ante la imposición de aranceles a México, Canadá y China, anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump. Medidas que podrían hacer subir el precio de todo, desde la gasolina y las camionetas hasta la salsa de guacamole para la fiesta del Super Bowl. Estados Unidos tiene un déficit comercial con los 3 países. Maxime Plouvinet tiene los detalles. Se autoproclamó el hombre de los aranceles. La política de choque comercial del presidente Donald Trump podría afectar a los vecinos directos de Estados Unidos. Aunque Estados Unidos está vinculado con Canadá y México por tratados de libre comercio, Trump anunció aranceles de un 25% para ambos países. Según el mandatario, eso en represalia a la entrada de fentanil por estas fronteras y una falta de colaboración para reducir la inmigración al nivel económico, Washington tiene un déficit comercial con ambos países. Estados Unidos importa más bienes de México de lo que exporta. El déficit ha aumentado de $106.000 millones en 2019 a $161.000 millones en 2023. Esto se debe en parte a que México ha sustituido a China como fuente de muchas importaciones estadounidenses, muebles, textiles, zapatos, ordenadores portátiles y servidores informáticos. La brecha comercial con Canadá también se ha disparado, de $31.000 millones en 2019 a $72.000 millones en 2023. Refleja en gran medida las importaciones estadounidenses de energía canadiense. Otro gran país apuntado por la amenaza de los aranceles, China, con quien Donald Trump inició una guerra comercial en 2018. Como presidente, Trump impuso aranceles dirigidos a prácticamente todo lo procedente de China, una estrategia rechazada por Beijing. Hemos manifestado repetidamente la posición de China sobre esta cuestión. Siempre hemos creído que no hay ganadores en una guerra comercial o con aranceles. Es probable que los aranceles provoquen represalias, como ya lo han hecho la Unión Europea y China en el pasado, y provocan también un aumento de los precios en Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inicia hoy su gira por Centroamérica y República Dominicana. Su primer viaje internacional desde que asumió el cargo y que estará centrado en los planes de deportación de migrantes y en la disputa con Panamá. Precisamente la primera parada de Rubio será en este país después de que Donald Trump amenazó con retomar el control del Canal de Panamá. Su viaje también incluye El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Rubio, de origen cubano, es el primer hispano al frente de la diplomacia estadounidense. Nos dirigimos ahora a Filadelfia, en Estados Unidos, donde un avión médico se estrelló poco después de despegar y las autoridades confirman que hay 7 personas muertas, 6 a bordo, todas de nacionalidad mexicana y una en tierra. También se reportan 19 heridas. Los detalles en el siguiente informe. En estas imágenes, el momento del accidente aéreo. Poco después, una fuerte explosión. El avión privado apenas había despegado desde Filadelfia antes de estrellarse en una zona comercial ubicada a unos kilómetros. Todo el mundo gritaba al suelo, al suelo. Me tiré en el suelo y vi el avión acercarse cada vez más. Y cuando alcanzó la zona residencial, ¡boom! Explotó en toda la zona comercial. Nunca había visto eso en mi vida. Decenas de vehículos de emergencia fueron enviados en la zona. El aeronave prendió un incendio.
Las autoridades recomendaron precaución. Aléjense de la zona. Si ubican restos, piden auxilio a los servicios de emergencia. No toquen absolutamente nada. Las víctimas del avión eran todas mexicanas. La presidenta de México compartió en las redes su pésame. Lamento el fallecimiento de 6 mexicanos en el accidente aéreo en Filadelfia, Estados Unidos. Las autoridades consulares están en contacto permanente con los familiares. He pedido a la Secretaría de Relaciones Exteriores que apoyen todo lo que se requiera. Mi solidaridad con sus seres queridos y amigos. 6 personas se encontraban en el avión, incluyendo a una niña que apenas había recibido atención médica. Pasamos a Argentina. A pesar de estar en época de vacaciones y con altas temperaturas, miles de personas participan de una manifestación en contra del discurso del presidente Javier Milei, quien durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos arremetió contra la comunidad LGBTI y vinculó la homosexualidad con la pedofilia. Las marchas también se dan en otras partes del mundo, como en Santiago, París, Roma y Londres. Los detalles con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy. Esta marcha en Buenos Aires es la principal que tiene lugar en Argentina, pero es acompañada por decenas de marchas similares en todo el país y también algunas fuera de Argentina. La movilización fue convocada por organizaciones LGTBIQ+, poco después de que el presidente Javier Milei hablara en el foro de Davos y dijera unas palabras que causaron aquí mucha preocupación y temor. Asoció la sexualidad no heteronormativa con los abusos a menores, con la pedofilia. Eso generó esta reacción, esta preocupación, esta necesidad de manifestarse también, no solo por eso, sino también para marcar la preocupación por el acceso a derechos de estas comunidades, como por ejemplo el cupo laboral travesti trans o la posibilidad de obtener un documento nacional de identidad no binario, y también desde los feminismos la preocupación porque en algún momento, y esto es algo que está evaluando el gobierno, traten de eliminar la figura de femicidio de la legislación argentina. Desde el gobierno dicen que esta es una marcha eminentemente política de opositores a la gestión, pero los organizadores desmienten que así sea y consideran y dicen que es una marcha para defender sus derechos bajo el eslogan "Al closet, nunca más". En Serbia siguen las protestas antigubernamentales, donde los estudiantes marcharon durante 2 días desde la capital, Belgrado, hasta la ciudad de Novi Sad, donde en noviembre murieron 15 personas por el desplome de una columna de hormigón en una estación de trenes. La dimisión del primer ministro no calmó las aguas. Ahora los manifestantes demandan un cambio total en las instituciones del país. No pararán hasta hacer caer a todo el gobierno. Este es el mensaje que manda la población serbia a sus dirigentes después de semanas de manifestaciones que han llenado las calles del país. Y entre las medidas populares, una marcha estudiantil que comenzó hace 2 días en Belgrado, capital del país, para caminar hasta la ciudad de Novi Sad, a unos 100 kilómetros. Esta marcha es nuestra forma de mostrar un gran apoyo a nuestros compañeros de Novi Sad. Vamos a ir con ellos a la protesta y al bloqueo de 3 puentes de la ciudad. También queremos demostrar lo persistentes que somos y que no pensamos parar pronto a menos que se cumplan nuestras reivindicaciones. Demandas que pasan por la revisión íntegra del sistema de gobierno, acabar con la corrupción o hacer caer al partido que gobierna el país desde 2012. Y después de 2 noches de insomnio en la carretera, la llegada final. Hoy Novi Sad luce reivindicativa. Es el punto donde hace 3 meses se desplomó una columna de hormigón en una estación de tren que mató a 15 personas. La sociedad serbia entendió que se trataba de un accidente provocado por la corrupción que azota al país. No veo una salida con los políticos. Creo que los estudiantes llevarán esto hasta el final. Por supuesto con nosotros, los mayores. Vendrán nuevas generaciones y esto tiene que mejorar. Por el momento, la Fuerza Popular provocó la dimisión del primer ministro serbio, Miloš Vučević, y unas medidas por parte de las autoridades que los estudiantes no ven suficientes. Quieren la cabeza de Aleksandar Vučić, el presidente. Al menos 54 personas murieron y 158 resultaron heridas en un ataque atribuido a las fuerzas de apoyo rápido de Sudán contra un mercado de la ciudad de Omdurmán. El Ministerio de Salud confirmó la violencia en un comunicado. Sin embargo, las RSF negaron su responsabilidad y acusaron al ejército sudanés de lanzar los ataques contra civiles. Tanto los militares como la milicia han atacado zonas densamente pobladas desde que estalló la guerra en abril de 2023.
Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación. Todos los temas, todos los puntos de vista, en el debate de France 24. Análisis, contexto, polémica, la actualidad internacional en todas sus aristas. Sea parte de El Debate en France 24 y France24.com.